planta de cada una, en cada uno de los brazos, ¿no? Pero realmente las instrucciones que el Eterno da, ¿no?, es que la luz debe ir hacia delante. Es por ello que el salmista David dice: porque tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera para mi camino. Es decir, que la luz debe ir siempre hacia delante, debe estar no hacia arriba, el mechón hacia arriba como normalmente pues se elabora o se realiza pues este tipo de elementos, sino que debe ir hacia como una especie de lámpara, así como cuando va el ejemplo de un envase para servir té que tiene su boquilla hacia la parte de adelante. Así debe ser, son las instrucciones que el Eterno da. De modo que la luz debe ir siempre delante. Es un acto de respeto y de reverencia al momento de encender la menorá, pues de no hacerlo de manera pues de frontal, de modo que la persona después que enciende la menorá no tenga que dar la espalda, sino que debe encenderse por la parte de atrás, para que así de esa forma pues mantener ese respeto y esa reverencia hacia ese elemento tan kadoshim, tan santo como es la menorá, la cual representa pues o tiene la codificación del nombre del Yahshua, el nombre del Shabbat, representa los 7 ruas del Eterno, de Yahweh Sebaot, así como también representan pues las 7 santas convocaciones. Es importantísimo mantener y entender esto, este respeto y esta reverencia que se debe tener a tan importante elemento que siempre se ha tenido. Inclusive los levitas tenían ese respeto en las fotos. Cuando usted toma la foto, usted puede observar al levín o al Cohen encender la lámpara por la parte de atrás y con la boquilla pues hacia la parte de adelante, porque eso, la luz representa a nuestro Creador, a Yahweh Sebaot. La luz representa a nuestro Adón Yahshua Hamashiach, a nuestro Redentor. Por lo tanto, cuando nuestros padres estuvieron en el desierto, la luz y la nube siempre iban delante del pueblo. De hecho, más adelante vamos a recitar la tefilá que Moshe recitaba al momento de levantar el campamento y al momento de establecer el campamento también. Moshe siempre recitaba una tefilá para iniciar el proceso del levantamiento del campamento, así como también al momento de establecer el campamento. Ahora bien tenemos entonces, dice también la palabra pues acerca de los ojos, ¿no? De los ojos del hombre. Yahshua también hizo referencia acerca de que la lámpara del cuerpo son nuestros ojos, y hacia dónde se dirigen nuestros ojos, hacia delante. La persona tiene que primero que ver, observar, para luego accionar. De modo que es importante que la luz del Mashiach,
que la luz de Yahweh esté siempre pues hacia adelante para iluminar el camino. La luz representa la Torá, el camino representa la Torá, y que nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra conducta debe ser conforme a la bendita Torá, conforme a los benditos mandamientos de nuestro Creador. Luego entonces pasamos a la consagración de los levitas. Yahweh dijo a Moshe: toma a los leví de entre los hijos de Israel y purifícalos. Así es como lo vas a purificar. Rocía el agua de purificación sobre ellos, haz que se rasuren todo el cuerpo con una navaja, y haz que se laven sus ropas y se laven a sí mismos. Es decir, era como especie de un proceso, era un proceso de purificación. Pues al rasurarse todo el cuerpo, queda expuesto todo el cuerpo, toda cualquier cicatriz, cualquier enfermedad quedaba expuesta. De manera que era una forma, prácticamente la navaja representaba la Torá, y la Torá pues purifica, limpia, saca de lo que está oculto a la luz, para que pueda ser observado, para que pueda ser corregido, para que puedas rectificar, para poder ser sanado. De modo que este proceso de purificación, la navaja representaba la Torá, para la cual era pasada por todo el cuerpo del leví al momento de ser consagrado, en el momento de ser presentado delante del Eterno. Entonces ellos tomarán un novillo con su ofrenda de grano, la cual será harina fina mezclada con aceite de oliva, mientras tomas otro novillo para una ofrenda de pecado. Es decir, la ofrenda de consagración y también la ofrenda de pecado. Eran dos ofrendas que tenía, o tributo que tenía que presentar delante de los levín, del Cohen. Presentarás a los levín al frente del tabernáculo del testimonio, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Presentarás a los levín delante de Yahweh, los hijos de Israel. Pondrás sus manos sobre los levín, y Aarón ofrecerá a los levín delante de Yahweh como ofrenda mecida de los hijos de Israel, para que ellos puedan hacer el servicio de Yahweh. No era que todo el pueblo tenía que colocar sus manos sobre él, no. Eran los levín. En este caso, antes de haber ocurrido lo que el desorden, la perversión que hubo en el monte Sinaí, antes del Matán Torá, o de la entrega de la Torá, eran los primogénitos, ¿no? Las instrucciones eran los primogénitos, pero a causa de la perversión que hubo allí, entonces el Eterno pasó ese privilegio, pasó esas prerrogativas, pasaron de los primogénitos a los levín. Presentará a los levín delante de Yahweh, los hijos de Israel. Pondrá sus manos sobre los levín, y Aarón ofrecerá a los levín delante de Yahweh como una ofrenda mecida de los hijos de Israel, para que ellos puedan hacer el servicio de Yahweh. Los levín pondrán sus manos en la cabeza de los novillos. Uno lo ofrecerá como ofrenda de pecado, y el otro como ofrenda quemada para Yahweh, para hacer expiación por los levín. Esta ofrenda quemada se consumía, la ofrenda de consagración se consumía por completo, todo. De esta forma apartarás a los levín de los hijos de Israel, y los levín me pertenecen a mí.
Después de eso, los levín entrarán y harán servicio del tabernáculo del testimonio. Tú los purificarás y lo ofrecerás como ofrenda mecida. Sube más, por favor. Porque ellos son totalmente dados a mí, de entre los hijos de Israel. Yo los he tomado a ellos en lugar de aquellos que salieron primero de la matriz, esto es, los varones primogénitos del pueblo de Israel, que mencionaba hace un momento, que inicialmente eran los primogénitos, los consagrados, los que habían que presentar, todos aquellos que abrían matriz tenían que ser presentados, y luego presentado ante el Cohen Gadol, y luego de haber sido presentado tenían que también entregar una ofrenda para que este primogénito regresara a la familia de la cual había nacido, a menos que el Eterno diera la instrucción de que tenía que permanecer para ser formado, instruido y luego pues asumir el servicio en el tabernáculo del testimonio. Después de eso los levín entrarán y harán el servicio del tabernáculo del testimonio. Tú los purificarás y los ofrecerás como ofrenda mecida, porque ellos son totalmente dados a mí entre los hijos de Israel. Yo los he tomado a ellos en lugar de aquellos que salieron primero de la matriz, esto es, los varones primogénitos del pueblo de Israel. Porque todos los primogénitos entre los hijos de Israel son míos, ambos humanos y animales. El día que yo hería a todos los primogénitos en la tierra de Misraim o de Egipto, yo los aparté para mí mismo, pero yo he tomado los levín en lugar de los primogénitos entre los hijos de Israel. Y yo he dado a los levín y a Aarón a los hijos y a sus hijos de entre los hijos de Israel para hacer el servicio de los hijos de Israel en el tabernáculo del testimonio y para hacer expiación para los hijos de Israel, para que ninguna plaga caiga sobre los hijos de Israel como consecuencia de acercarse mucho al lugar Kadosh, consagrado, que para entrar en la presencia, en la chequina del Eterno, debe estar uno purificado. Por eso dice la palabra, sean Kadosh, porque yo soy, porque Él es Kadosh. Sean santos, porque Él es santo. No se puede o no se debe de manera imprudente pretender tocar las cosas o prestar servicio encontrándose en una condición de pecado o impuro. En el caso de las personas que sirven en el Beit HaMikdash, en el templo o en una sinagoga, una casa de estudio de la Torá, si la persona debe ser sensata de no participar en el servicio, ni siquiera para el mantenimiento de un baño o para el mantenimiento. La persona debe estar verdaderamente pues consagrada, debe estar en condiciones puras para poder participar en el servicio, inclusive pues en la actividad más insignificante, porque de lo contrario esto acarrea también consecuencias. Más aún pues si la persona es la encargada de llevar una enseñanza o de ministrar en exaltación desde el altar. La persona debe estar consagrada, debe estar apartada, debe estar a ponerse a cuenta con el Eterno, para que entonces poder ser utilizada como instrumento en las manos del Eterno y poder ministrar al pueblo. Que primeramente pues ser instrumento en las manos del Eterno y también pues ser usado para ministrar al pueblo. No es un show, no es un espectáculo, no. Se trata pues de ministrar
y de acuerdo a su condición espiritual, de acuerdo pues a su condición de pureza, de impureza, de pecado o de apartamiento, entonces la persona va a transmitir lo que realmente el Eterno, ministrar en las áreas donde el Eterno quiere tratar con el pueblo o con las personas. Yo he dado los Levín a Aarón y a los hijos entre ellos su rey. Esto es lo que Moshe a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron a los Levín. Los hijos de Israel actuaron conforme a todo lo que Yahweh había ordenado a Moshe referente a los Levín. Los Levín se purificaron a sí mismos y lavaron su ropa. Entonces Aarón los ofreció como ofrenda Kadosh delante de Yahweh e hizo expiación por ellos para poder purificarlos. Después de eso, los Leví subieron para hacerle el servicio en el tabernáculo del testimonio delante de Aarón y sus hijos. Ellos actuaron conforme a las órdenes de Yahweh a Moshe referente a los Leví. Aquí debemos hacer mención porque ciertamente al principio estas prerrogativas o estos beneficios, estos privilegios le fueron concedidos a los primogénitos, a los que abrían matriz en la mujer, al primero, correcto. De modo que aún en este tiempo, aún viendo por ejemplo en el caso del Cheliach o el emisario Shaul, mal llamado Pablo, él fue también, inclusive pues asumió o tuvo los privilegios, las prerrogativas de un primogénito. Y si vemos realmente pues a la tribu a la cual perteneció Shaul, él perteneció a la tribu de Benjamín. Sin embargo, pues el Eterno lo usó también como un verdadero levita, como un verdadero instrumento precioso en las manos del Eterno. Indistintamente hoy, para este tiempo, ¿verdad? Muchos quizás a lo mejor tienen el llamado, ¿verdad? Pero el Eterno establece pues la función, y de acuerdo al llamado el Eterno establece o relaciona el linaje a la tribu a la cual me pertenece. Los Levín, por supuesto, pues son aquellos que tienen esa mayor responsabilidad, como es no solamente de llevar sobre sus hombros el ministerio, sino también de llevar la enseñanza, enseñar la bendita Torah, estar al frente para asumir esa responsabilidad, para escuchar la voz del Altísimo, para dirigir al pueblo, para transmitir el mensaje de lo que el Eterno quiere ministrar o hacer con el pueblo. Después de esos, los Leví subieron para hacer el servicio en el tabernáculo del testimonio delante de Aarón y sus hijos. Ellos actuaron conforme a las órdenes de Yahweh a Moshe referente a los Leví. Yahweh dijo a Moshe: aquí están las instrucciones referentes a los Leví. Cuando ellos alcancen la edad de 25 años, comenzarán a hacer sus deberes sirviendo en el tabernáculo del testimonio. Ya eso fue ministrado en la parashá anterior. La edad que se tomaba en cuenta para iniciar los estudios en la Torá es de 25 años. Y eso por supuesto también lo cumplió nuestro don Yahshua HaMashiach como parte de la Torá, como observante de la Torá. Él inició su ministerio a los 30 años, es decir, previo a esos 30 años tuvo 5 años estudiando la Torá, estudiando también pues la palabra para dar cumplimiento, aun cuando él es la Torá viviente, cuando él es el mismo Yahweh Sebaot. Vemos que él también cumplió, observó también cada uno de estos mandamientos o estos mismos.
Aquí están las instrucciones referentes a los levín. Cuando ellos alcancen, ok. Y cuando alcancen la edad de 50 años, 50, ellos cesarán de hacer este trabajo y no servirán más. Asistirán a sus hermanos que están cumpliendo con sus deberes en el tabernáculo del testimonio. Pero ellos mismos no harán ningún trabajo. Esto es lo que harás con los levín referente a sus deberes. Por supuesto que hay distintos tipos de actividades en el tabernáculo, ¿no? Dice que hasta la edad de los 50 años. Sin embargo, pues esta es una edad que más bien a los 50 años cuando uno comienza, la persona o el anciano comienza realmente, pues continúa con la sapiencia, con la sabiduría de la experiencia, sino también en la profundización del conocimiento y la sabiduría de la bendita Torah. Celebración de la Pascua o de Pesaj. Esto tiene que ver con el Pesaj tardío. Aquí el Eterno da unas instrucciones o unas excepciones muy puntuales. No se pueden tomar de manera a la ligera, de que bueno, no voy a celebrar Pesaj en el primer Pesaj cuando corresponde en el 14 del mes de Abib, ¿verdad? Sino que bueno, voy a esperar. No, las condiciones o las excepciones establecidas por el Eterno son muy puntuales y es la que vamos a ver. Yahweh habló a Moshe en el desierto del Sinaí, en el primer mes del segundo año que ellos habían salido de la tierra de Misraim o de Egipto. Él dijo: deja que los en su tiempo designado. En el día 14 de este mes, entre anocheceres, ustedes lo observarán a su tiempo designado. Recordemos que el Eterno habla aquí a su tiempo designado. Así lo identifica cuando en el libro de Vayikra, capítulo 23, o Levítico, capítulo 23, habló Yahweh a Moshe y le dijo: estas son mis tiempos, mis santas convocaciones. En ellas estableceré mis tiempos designados. Por eso es que cuando cuando relacionamos o establecemos allí, analizamos lo que el Shaliach Shaul, llamado apóstol Pablo, habla en 1 Tesalonicenses capítulo 5, se dirige a la asamblea de Tesalonique y le dice, pues acerca de los tiempos yo no les voy a hablar, no voy a perder mi tiempo hablándole de los tiempos designados. ¿Por qué? Porque se supone que un verdadero israelita, un verdadero hebreo, es instruido en la bendita Torah del Eterno y debe saber la importancia que es celebrar y guardar el Shabbat. Se supone que es obvio que fue instruido en la importancia que tiene la celebración de cada una de las solemnidades importantes que el Eterno estableció, como son inclusive comienza por el Shabbat, después pasa por Pesaj, Bikurim o Hamatzot, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Son los tiempos designados por el Eterno. Ustedes lo observarán conforme a todas sus regulaciones y ordenanzas. Moshe les dijo a los hijos de Israel que observaran Pesaj. Así que ellos observarán Pesaj al anochecer del día 14 del mes en el desierto Sinaí. Los hijos de Israel actuaron de acuerdo a todo lo que Yahweh había ordenado a Moshe. Es tremendo, y por eso fue que el Eterno tuvo que pasar por un proceso de purificación a todo el pueblo, a nuestros ancestros, porque el pueblo de Israel, mientras estuvo en el desierto, celebró solamente una festividad de Pesaj.
Pero había cierta gente que se había vuelto inmunda a causa del cadáver de alguien, por lo tanto podían observar Pesaj en ese día. Así que ellos vinieron delante de Moshe y a Aarón ese día. Aquellos que se encontraban en una condición inmunda a causa de tocar un cadáver, entonces el rajamín o la compasión del Eterno los alcanza. Pues si bien es cierto que no podían celebrar Pesaj por encontrarse, por no haber transcurrido o no haber pasado el tiempo de purificación, como son los 7 días, el hacer de Tevilá en el día tercero y el día séptimo, si la persona llegaban eso, Pesaj, estaba dentro de esos 7 días, entonces no podía participar de la celebración de ese Pesaj. Entonces debía esperar hasta la próxima fecha o el mes siguiente para la celebración de este Pesaj. Esto es conocido también como el Pesaj tardío. Y le dijeron: nosotros estamos inmundos a causa del cadáver de alguien, pero ¿por qué seremos impedidos de traer la ofrenda para Yahweh en el tiempo designado para los hijos de Israel? Moshe le respondió: esperen para que yo pueda oír lo que Yahweh me ordenará referente a ustedes. Yahweh dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel, si alguno de ustedes ahora o en generaciones futuras está inmundo a causa de un cadáver, o si está de viaje en el extranjero, no obstante observará Pesaj. De modo que aquí entra la segunda circunstancia que pueda para estas personas que puedan celebrar su Pesaj tardío. Es decir, para las personas, en primer lugar, para las personas que se encuentran inmundas con ocasión haber tocado un cadáver, y en segundo lugar, aquellas personas que por las circunstancias lo hayan obligado a tener que viajar o trasladarse a otra ciudad y no poder celebrar Pesaj, o bien sea con su familia, o bien sea o con la asamblea. Pero lo observará en el segundo mes, en el día 14, entre anocheceres. Ellos lo comerán con matzá y maror. No dejará nada de él hasta la mañana, y no quebrarán ninguno de sus huesos. Ellos lo observarán de acuerdo a las regulaciones para Pesaj. Pero la persona que está limpia y no está de viaje y no observa Pesaj será cortada de su pueblo. ¿Se da cuenta que acá solamente es para estas personas que realmente o se encuentre de viaje, o en su defecto que se encuentre en estado de inmunda o impura, por haber tocado un cadáver? Pero el que no lo celebre, dice la palabra, el que no lo celebre será cortado del pueblo, de su pueblo. Si un extranjero se está quedando con ustedes y quiere observar Pesaj para Yahweh, él lo hará de acuerdo a las regulaciones y reglas de Pesaj. Ustedes tendrán la misma ley para el extranjero como para el ciudadano de la tierra. De manera que si una persona por primera vez, es más, una de las regulaciones es que la persona, el hombre en este caso, no solamente haya entrado pues en el pacto del Shabbat, sino que también esta persona debe también de haber entrado en el pacto de la palabra, o en el pacto de la Brit Milá, de la circuncisión. Debe estar, es un requisito. La persona debe tener la madurez, para asumir con responsabilidad pues esta celebración. La nube sobre el tabernáculo. En el día que el tabernáculo fue montado, la nube cubrió el tabernáculo del testimonio.
En el anochecer sobre el tabernáculo estaba lo que parecía fuego, cual permaneció hasta la mañana. Así que la nube siempre lo cubría y lució como fuego de noche. Cuando fuera que la nube era levantada de encima de la tienda, los hijos de Israel continuaban sus viajes y ellos acampaban cuando la nube se detenía. Pesas también es conocido, ese Pesa o ese segundo Pesa es conocido como también el Pesaj menor o la Pascua menor. Vemos que acá pues la nube era la que marcaba, no solamente pues era muestra de la Shejina del Eterno en el pueblo de Israel, sino que también a través de la nube o de la columna de fuego el Eterno establecía el lugar donde debía acampar el pueblo. No es donde el pueblo quería. Inclusive pues dice la palabra, todo aquel proceso que conlleva el establecer o el establecer un campamento, de desmontar para establecer todos los insumos, todas las provisiones o las cosas, los bienes que conlleva pues el trasladar a un pueblo de un lugar a otro. Dice la palabra pues que en alguna oportunidad permanecieron en un lugar 12 horas. Imagínense ustedes acampar y luego solamente permanecer 12 horas y volver a levantar un campamento para continuar. Pero esto formaba parte también del proceso de formación del carácter del pueblo. De modo que a veces cuando ocurren circunstancias en nuestras vidas, que de repente pensamos o pensábamos que iba a tener un resultado por un tiempo mayor y resulta que el resultado no fue el esperado, entonces debemos nosotros pues entender y comprender que lo que la palabra dice, que para los que le amamos al Eterno todas las cosas nos ayudan a bien conforme a su propósito. De modo que si no permaneció el tiempo que usted esperaba, entonces exalte la gloria del Eterno. Si lo que usted emprendió quizás a lo mejor no dio el resultado que usted esperaba, la gloria sea para el Eterno. Si usted pensaba que su esposo quizás a lo mejor iba a llegar a los pies del Mesías en un tiempo corto y no se dio, déle la gloria al Eterno. Porque no es en su tiempo ni en el mío, es en el tiempo del Eterno. El Eterno es el que establece todos los tiempos. Si su hijo, su hija, usted pensó que podía llegar, que podía avanzar en un tiempo menor y no fue así, exalte la gloria del Eterno. Así que la nube siempre lo cubría y lucía como fuego de noche. Cuando fuera la nube levantada encima de la tienda, los hijos de Israel continuaban sus viajes y ellos acampaban cuando la nube se detenía. A la orden de Yahweh, los hijos de Israel, era un mandato, era una orden. Cuando el Eterno avanzaba o la nube pues se comenzaba daba la señal de que había que continuar en este sentido, era una orden, un mandato, ni siquiera dependía de Moshe. A la orden de Yahweh, los hijos de Israel viajaban a la orden de Yahweh. Ellos acampaban y por el tiempo que la nube se quedara sobre el tabernáculo, ellos se quedaban en el campamento. Aun cuando la nube permanecía sobre el tabernáculo por mucho tiempo, los hijos de Israel hacían lo que Yahweh les había ordenado hacer y no viajaban. Algunas veces la nube estaba por unos días sobre el tabernáculo conforme a la orden de Yahweh. Ellos permanecían en el campamento conforme a la orden de Yahweh. Ellos viajaban. Algunas veces la nube estaba ahí desde el anochecer hasta la mañana.
Así que cuando la nube era levantada en la mañana, se da cuenta que aquí 12 horas. En algunas versiones hablan acerca de 12 horas. Pero aquí acá dice claramente que desde la noche hasta la mañana, mientras descansaban, y luego al día siguiente tenían que volver a continuar. Aún si continuaba levantada, ambos día y noche, cuando la nube estaba levantada, ellos viajaban. Así fuera que la nube permaneciera sobre el tabernáculo 2 días, un mes, un año, quedándose sobre él, los hijos de Israel permanecían en el campamento y no viajaban, pero tan pronto era levantada, ellos viajaban. A la orden nuevamente ratifica que es cuando Yahweh lo ordenaba. No era Moshe, no eran los ancianos, no eran los líderes, era Yahweh, que es Yahweh quien da la orden cuando hay que viajar o cuando hay que levantar la tienda o el campamento. Hay personas que ligeramente pues toman decisiones de trasladarse, de irse solo o de trasladarse con la familia para otras tierras sin consultar, solo con el hecho pues de pensar de que les va a ir bien. No, la orden de viajar o de trasladarse de un lugar, de un territorio a otro, esa orden debe ser dada por Yahweh. A la orden de Yahweh ellos acampaban, a la orden de Yahweh viajaban, ellos hicieron lo que Yahweh les ordenó hacer por medio de Moshe. Capítulo 10. Yahweh dijo a Moshe: haz 2 trompetas, hazla de plata martillada, úsalas para llamar a la asamblea y para sonar el llamado para mover el campamento. Cuando sean sonadas, la congregación completa se reunirá delante de ti a la entrada del tabernáculo del testimonio. Si solo una es sonada, entonces solo los jefes, los príncipes de los clanes de Israel se reunirán delante de ti. Cuando suenes una alarma, los campamentos al este comenzarán a viajar. Cuando suenes una segunda alarma, los campamentos al sur se moverán. Ellos sonarán alarmas para anunciar cuándo viajar. El Eterno dio grandes platas, dio las instrucciones para que fueran elaboradas o labradas a cincel, con martillos, estas 2 trompetas. ¿Por qué no de oro? Porque el Eterno no quería honrar el oro que fue utilizado para esculpir o para levantar el becerro. De modo que el Eterno dio la orden de que fuera de plata. Estas trompetas aún se encuentran hoy en día, se encuentran ocultas debido al nivel de cadushá, de santidad que estas tenían, usadas nada más y nada menos por el profeta, uno de los profetas más grandes de nuestro querido y amado pueblo de Israel, como fue Moshe. Cuando suenas una alarma, los campamentos al este comenzarán a viajar. Cuando suenes una segunda alarma, los campamentos del sur se moverán. Ellos sonarán alarmas para anunciar cuándo viajar. Sin embargo, cuando la congregación se debe reunir, sonarás, pero no suenes una alarma. Serán los hijos de Aarón, los Cohen, que sonarán las trompetas. Esta será una regulación permanente para ti por todas las generaciones. El shofar, las trompetas pertenecían a Moshe.
Esto confirma lo de las trompetas, confirma también pues la condición, ciertamente la condición o la autoridad que tenía Moshe sobre el pueblo, la autoridad de no solamente de un líder, sino también de un rey. Dice la historia o los ancianos que la kedushá o la santidad de las trompetas de Moshe era tan grande que fueron ocultadas antes de su muerte de forma tal que ningún rey o líder posterior pudiera usarla. Ni siquiera a su sucesor Yahoshua fue permitida tenerla. Cuando Yahoshua conquistó Jericó, su primera victoria en Eretz Israel, en la tierra de Israel, los Kohanim sonaron chofar, cuernos, pero no las trompetas de Moshe. Cada partida de Bené Israel, del pueblo de Israel en el desierto, era anunciada por 3 señales. Primero, la nube de la gloria que andaba sobre el Ohel Moed. Cuando Bené Israel acampaban, se enrollaba ella misma hacia arriba y se volvía un pilar derecho para significar que la partida era inminente. Luego Moshe proclamaba Kumah Hashem, levántate. Mandato a la nube comenzar a viajar. Tercero, los Kohanim soplaban el llamado especial de partida con ambas trompetas de plata. Ante aquello, el pueblo comenzaba a viajar. Además de señalar partida, las trompetas eran también utilizadas para anunciar reuniones de la congregación entera, así como también reuniones de los Nezim o los líderes. Diferentes sonidos anunciaban cada evento. La partida con ambas trompetas, simultáneamente sonido de tequía, terúa, tequía, reunión del Kelal Israel con ambas trompetas, un sonido tequía, reunión de los Nezim, líderes, con solo una trompeta, un sonido tequía. El Eterno dicta una misvá para todas las generaciones, soplar trompetas en las siguientes ocasiones. En un tiempo de calamidad, por ejemplo, cuando un enemigo ataca, sequía, una plaga y así sucesivamente. Al escuchar el sonido de la trompeta, el Eterno promete recordar a Bené Israel favorablemente y rescatarlo del peligro. De modo que el shofar no es parte de un disfraz, no es parte de un juego, sino que es un armamento o un instrumento, un armamento de guerra. Es un armamento para invocar cada uno de los sonidos. Representa también el nombre del Altísimo, las letras que conforman el nombre del Altísimo. Alertados por los sonidos de trompeta, los Yaudí serán levantados de su letargo mental y harán techubá de arrepentimiento. Ellos entonces merecerán asistencia celestial, lo que anuncia Yom Teruah. Suena 100 veces el shofar, de modo que eso es un despertar para el pueblo, que llegó un tiempo de techubá, llegó un tiempo de arrepentimiento, llegó un tiempo de purificación, un proceso de purificación. En el Beit Hamikdash o Sagrado Templo de Jerusalén, los Kohanim diariamente sonaban trompetas mientras los sacrificios comunales también eran ofrendados. En conjunto, al menos 21 sonidos de trompeta eran soplados en el Beit Hamikdash todos los días, 3 en la mañana para señalar que los portales eran abiertos, 9 durante la diaria ofrenda tamid de la mañana, 9 durante la diaria ofrenda tamid de la tarde y otros 9 si había un sacrificio musar. En todo era víspera Shabbat, 3 sonidos eran soplados
en la tarde para recordar al pueblo que era tiempo de dejar de trabajar. Cuando el Shabbat estaba a punto de comenzar, otros 3 sonidos eran soplados. Qué hermoso es el Eterno, cómo nos permite pues con cada uno de los detalles para mantener alineados al pueblo, para recordar al pueblo, porque ciertamente pues el hombre tiende a olvidar las cosas, pero para ello el Eterno levantó primeramente a los primogénitos y posteriormente a los Leví, precisamente para instruirlos, para que fueran los líderes, para que fueran los guías del pueblo. Por eso es que los Leví no tenían posesiones materiales, porque él les dijo: la posesión de los Leví soy yo. Es decir, la responsabilidad de poder llevar el arca, el llevar los elementos kadoshim, santos, santísimos, la responsabilidad de instruir, de exhortar y de instruir también al pueblo para que no se apartara del camino del Eterno, de su bendita Torah, y de cumplir cada uno de los misbot, cada uno de los mandamientos. Trompetas. Sin duda alguna, estos sonidos tenían el propósito, el verdadero propósito y fin último de llevar a Bené Israel, al pueblo de Israel, a retornar al Eterno, de mantenerlo siempre allí despierto para estar alineado al propósito, o a estar alineado a llevarlo al retorno del Eterno. Vamos entonces al importante, más adelante está la tefilá cuando Moshe, las plegarias, hace las plegarias para los israelitas salen del Sinaí. También en sus días de regocijo, cuando vayan a la guerra, en su tiempo contra un adversario que los está oprimiendo, sonarán una alarma con las trompetas. Entonces ustedes serán recordados delante de Yahweh su Elohim y serán salvados de sus enemigos. Arma de guerra para alinear, para despertar, y también para que el oído de nuestro Creador escuche nuestras plegarias, escuche nuestras peticiones y poder recibir respuesta en su tiempo. También en sus días de regocijo, en los tiempos designados y en Rojodés. Por eso es que cuando habla de los tiempos designados se está refiriendo a sus fiestas, y por supuesto también al Shabbat. Y Rojodés, que es la celebración que hacemos con ocasión a la cabeza o inicio de mes, Rojodés. Sonarán las trompetas sobre sus ofrendas quemadas y sobre los sacrificios de sus ofrendas de Shalom. Esto será su recordatorio delante de su Elohim. Yo soy Yahweh, su Elohim. Los israelitas salen del Sinaí. En el 20º día del segundo mes del segundo año, la nube fue levantada del tabernáculo del testimonio, y los hijos de Israel salieron en etapa del desierto Sinaí. La nube se detuvo en el desierto de Parán. Así que ellos salieron en su primer viaje, obedeciendo la palabra de Yahweh por medio de Moshe. A la cabeza iba la bandera del campamento de los hijos de Yahudá, cuya compañía se movieron hacia adelante. Al frente de su compañía iba Nashón, el hijo de Aminadab. Sobre la compañía de la tribu de los hijos de Isaac iba Natanael, el hijo de Suar. Sobre la compañía de los hijos de Zebulún iba Eliab, el hijo de
Elón. Entonces el tabernáculo fue desarmado y los hijos de Gershón y los hijos de Merari salieron cargando el tabernáculo. Después la bandera del campamento de los hijos de Reubén salió por compañía. Sobre su compañía iba Elizur, el hijo de Shedeur. Siguiente. Estamos en el capítulo. Es importante también que la participación de el Yitro o el suegro de Moshe, quien tuvo una gran participación. Recordemos que Yitro era un sacerdote de Midian o de Madián, que también debemos entender que como sacerdote, ¿verdad? Era un sacerdote pagano, pero era un sacerdote, y que también tenía influencia sobre un grupo de personas de Midian. Por lo tanto, pues el logro o la proeza del Eterno de la conversión de Yitro, realmente esto produjo también una consecuencia o una influencia sobre un grupo o una masa de personas de Midian. Esto con el tiempo, cuando llegó el momento del pueblo avanzar en el desierto, ciertamente Moshe trató de persuadir a Yitro, o conocido también como Jetro, el papá de Sephora, también trató de persuadirlo para que los acompañara, mas sin embargo se negó rotundamente pues a acompañarlo. Sin embargo, la historia cuenta de que los nietos de Yitro sí caminaron con Moshe y el pueblo de Israel en el desierto. Lo que es la perseverancia, ¿no? Y muchas veces, algunas veces en medio de los procesos, tenemos esa actitud de desistir o de abandonar para alcanzar los objetivos, para alcanzar nuestros sueños, para alcanzar nuestras metas, para alcanzar la graduación en una carrera universitaria, para alcanzar realizarse como persona, como matrimonio, para alcanzar la meta o el logro del establecimiento de una familia integral con hijos. A veces se toman decisiones de desistir, pero cuando vemos a la luz de la palabra cómo el Eterno honra la perseverancia, honra la insistencia o la perseverancia, la constancia de sus hijos. Ciertamente Yitro o Jetro, suegro de Moshe, no anduvo con ellos narran los libros históricos de que sus nietos sí caminaron con los Benei Israel, con el pueblo de Israel en el desierto. Inclusive pues narran los libros históricos que ellos después de la construcción del templo, ellos dicen la palabra que ellos no se consideraban dignos o no se consideraban, sin embargo, parte del pueblo de Israel. Pero ¿saben lo que hacían los nietos de Yitro? Ellos se quedaban en la puerta del templo. Ellos se quedaban en la puerta del Beit Hamikdash. Y resulta que después de aquello, el que se quedaba en la puerta del templo escuchaba las enseñanzas de la Torá, escuchaba la palabra del Altísimo, escuchaba el propósito y los caminos del Eterno. Y cuentan los libros históricos que en el tiempo que posteriormente, cuando se constituye el Sanedrín, o aquel grupo de 70 ancianos que conformaban el sistema de gobierno religioso para gobernar al pueblo de Israel, dicen que posteriormente, a causa o como consecuencia de la constancia, de la perseverancia de los nietos de
de Yitro llegaron inclusive a no solamente a influenciar, sino también a asumir cargos de importancia y de relevancia en el Sumo Sanedrín como líderes. De modo que esto nos llama a la reflexión para que nosotros perseveremos, para que nosotros busquemos en todo momento, aun cuando quizás a lo mejor no te consideres dignos como fue la actitud de aquellos hombres, pues no se trata de lo que tú piensas de que lo que eres, sino de lo que el Eterno piensa de ti, de lo que el Eterno quiere hacer en tu vida, de lo que el Eterno quiere hacer contigo y con tu familia. Pues te invito también a que asumas esa constancia, esa perseverancia que asumieron los nietos de Yitro, para que el Eterno te honre a ti y honre también a tu cera, a tus hijos, a tus hijas y a toda tu descendencia. También debo hacer mención de que ciertamente Yitro no acompañó al pueblo de Israel, a Bené Israel en el desierto, pero posteriormente pues en Midian ciertamente hubo una conversión también sobre las personas o sobre las personas que influía sacerdote o de Midian. Y hoy en día ese grupo, el cual influenció Yitro a través de la conversión, de su conversión a la Torá o a los caminos del Eterno, produjo como consecuencia, estableció un grupo que hoy en día se llama los drusos, ¿no? Este grupo religioso se encuentran hoy en día, parte de ellos se encuentran en Cisjordania. De modo que vemos cómo el Eterno no solamente compartió o distribuyó realmente la bendición, no solamente honró a Yitro hasta el día de hoy con el establecimiento de este grupo de personas teniendo la tendencia, aun cuando son identificados como drusos, ellos cumplen la Torá, sino que también a su descendencia, a los nietos, también los bendijo. Estuvieron en el desierto, estuvieron con los Bené Israel, con el pueblo de Israel, estuvieron ellos perseverando, escuchando en las puertas del templo las enseñanzas de la Torá, sino que también les permitió posteriormente formar parte del sistema de gobierno religioso que influía o que organizaba al pueblo a los Bené Israel, al pueblo de Israel. De modo que tenemos que tomar estos ejemplos de perseverancia, de constancias. No solamente es iniciar, no es solamente comenzar un proyecto o un propósito, sino también visualizar el fin, el objetivo, para que finalmente sea la voluntad y el propósito del Eterno prevaleciendo sobre nuestras vidas. Las plegarias, esto lo vemos, la plegaria que Moshe realizó, esto lo vemos en el capítulo 10, versículo 30 y capítulo 10, versículo 30 y 33 siguiente y 36, del 33 al 36. Así que salieron del monte de Yahweh, el monte Sinaí, y viajaron por 3 días. El arca del testimonio fue delante de ellos en este viaje de 3 días, mientras buscaban por un lugar nuevo donde detenerse. La nube de Yahweh estaba sobre ellos durante el día, mientras salieron del campamento. Cuando el arca se movió hacia adelante, Moshe dijo: levántate, Yahweh, tus enemigos sean esparcidos, aquellos que te odian huyan delante de ti. Cuando se detuvo, él dijo: regresa, Yahweh, de los muchos miles de Israel. En esta oportunidad pues quiero
Sí, revélate, dice acá en este estudio, revélate Yahweh para que los enemigos de Kelal, Israel, sean dispersados, y para los que te odian, huya delante de él. Esto era cuando tenían que levantar, esta era la plegaria de Moshe al momento de levantar el campamento. Levántate, revélate, eterno Hashem, para que los enemigos de Kelal, Israel, sean dispersados. Mientras caminemos, tus enemigos sean dispersados, sean como nada, sean como pajas en el viento, acosados por el malaj, por el ángel del Eterno, y para que los que te odian huyan delante de ti. Por eso es que el malaj o la shejina, la presencia del Eterno, iba delante del pueblo. Y cuando llegaban al lugar donde tenían que establecer el campamento, entonces recitaba la tefilá de descansa Yahweh entre los 10,000 y miles de Israel. De modo que la presencia, la shejina del Eterno estaba en medio del pueblo del Altísimo. Aleluya. Ahora sí, capítulo 11. Pero el pueblo comenzó a protestar. Comenzó entonces aquí la inconformidad. Comenzó entonces acá el proceso para nuestros ancestros. Comenzó a protestar a Yahweh acerca de sus aflicciones. Cuando Yahweh lo oyó, su ira se encendió, así que fuego de Yahweh se encendió contra ellos y consumió las orillas del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moshe. Moshe oró a Yahweh y el fuego se aplacó. Moshe cumplió no solamente las funciones de un rey, sino también de un intercesor por su pueblo. Moshe comenzó su ministerio como un líder. Luego se convirtió en un rey para el pueblo de Israel. Pero finalmente se convirtió en un padre para nuestro pueblo Israel. El lugar fue llamado Taberá, quemándose, porque el fuego de Yahweh se encendió contra ellos. Después la multitud mixta que estaba con ellos se volvió lujuriosamente por una vida más fácil, mientras los hijos de Israel por su parte también renovaron sus gemidos y dijeron: si solo tuviéramos carne para comer. Recordamos el pescado que comíamos en Misraim, no nos costaba nada, y los pepinos, los melones, los puerros, los ajos. Pero ahora nos estamos desfalleciendo, no tenemos nada que mirar, solo este man. El Eterno les dio nada más y nada menos que un alimento parecido a lo que comen los malachim, los ángeles en el cielo. Y comenzaron a anhelar la comida natural, la comida de los hombres. El man, dicho sea de paso, era como cera de cilantro blanco, como resina. El pueblo salía para recogerlo, lo molían en molinos o lo machacaban en morteros. Entonces lo cocían en calderos y hacían panes que sabían dulce como tortas horneadas con aceite de oliva. Cuando el rocío se asentaba en el campamento durante la noche, el man venía con ellos. Moshe oyó los lloros del pueblo, familia por familia, cada persona a la entrada de su tienda. La furia de Yahweh se encendió violentamente y Moshe también estaba descomplacido. Moshe preguntó a Yahweh: ¿por qué estás tratando a tu siervo tan mal? ¿Por qué no he encontrado favor a tu vista, puesto
que pones la carga de este pueblo completo sobre mí? ¿Fui yo quien concibió a este pueblo? Yo soy su padre para que tú me digas, cárgalos en tus brazos como una nodriza carga a una criatura hacia la tierra que tú juraste a sus padres. ¿Dónde voy yo a conseguir carne para darle a todo este pueblo? Porque ellos siguen molestando con su lloradera y diciendo, danos un poco de carne. Yo solo no puedo cargar a este pueblo completo por mi cuenta. Es mucho para mí. Si me vas a tratar de esta forma, entonces solo mátame, por favor. Si tienes alguna compasión o misericordia hacia mí, y no me dejes seguir siendo tan miserable. Qué cosa tan tremenda. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Moshe deseó la muerte? ¿Saben por qué Moshe le dijo al Eterno, mátame? Y se consideraba pues miserable, porque Moshe vio el castigo o la disciplina que el Eterno iba a traer sobre el pueblo, y no quería estar vivo para ver lo que iba a hacer el Eterno sobre el pueblo. Yahweh dijo a Moshe, tráeme 70 de los ancianos de Israel, gente que tú reconozcas como ancianos del pueblo y oficiales de ellos. Tráelos al tabernáculo del testimonio y haz que se paren allí contigo. Yo descenderé y hablaré contigo allí. Y yo tomaré algo del rúa que reposa sobre ti y lo pondré sobre ellos. Entonces ellos llevarán la carga del pueblo junto contigo, para que tú no lo tengas que cargar, porque son principios de autoridad. Es un orden perfecto que el Eterno establece. Porque el Eterno le dice a Moshe, pondré sobre estos 70 ancianos del rúa que he puesto sobre ti, para que los ancianos se sujetaran a Moshe. Son principios de autoridad que el mismo Eterno, el mismo creador de los Shamaín y de la tierra, también respeta porque Él lo ha establecido. Principios de autoridad. ¿O no podía el Eterno poner de su propio rúa sobre estos ancianos? Tomaré del rúa que he puesto sobre ti y daré a ellos, para que ellos reconozcan que tú eres el líder, para que ellos reconozcan que tú eres mi siervo, para que ellos reconozcan que tú eres el rey del pueblo, para que ellos sepan que tú eres el profeta que he levantado. Dile al pueblo, dedíquense como Kadosh para mañana, y ustedes comerán carne, porque lloraron en los oídos de Yahweh. Si solo tuviéramos carne para comer, teníamos la buena vida en mi raíz. Está bien, Yahweh les va a dar carne, y ustedes se la comerán. No la comerás solamente un día, o 2 días, 5 días, o 10 días, o 20 días, sino que un mes completo, hasta que salga por sus narices y cause náuseas a ustedes, porque ustedes han rechazado a Yahweh, que está aquí con ustedes, y lo han molestado con su lloradera, preguntando ¿por qué dejamos jamás a mi rey? Pero Moshe dijo, aquí estoy con 600,000 hombres a pie. A pesar de eso, tú dices, yo le daré carne para comer por un mes entero. Si manadas y rebaños completos fueron sacrificados para ello, ¿sería esto suficiente? Si todos los peces del mar fueran juntos para ello, aún esto sería suficiente.
Yahweh respondió a Moshe: se ha encogido la mano de Yahweh, ahora verá que si lo que yo dije sucederá o no. Si el Eterno prometió que te va a bendecir, si el Eterno prometió darte la provisión, si el Eterno prometió que no te faltará nada, ¿por qué tienes que irte a otro país? ¿Por qué tienes que abandonar el llamado que el Eterno te ha hecho? Si Él prometió que te honrará, que te bendecirá, que instruirá a tu descendencia, a tu cera. ¿Por qué tienes que irte de la tierra donde Él te ha puesto? Para que gobiernes, para que reines, para que instruyas conforme a su bendita Torá, a su bendita palabra, a sus benditas instrucciones. ¿Por qué tienes que irte? ¿Por qué tienes que renegar? ¿O es que acaso se ha encogido la mano de Yahweh? Moshe salió y le dijo al pueblo lo que Yahweh había dicho. Entonces él reunió a 70 ancianos del pueblo y los puso a todos alrededor de su tienda. Yahweh descendió en la nube y le habló a él. Tomó algo del Ruá que estaba sobre él y lo puso sobre los 70 ancianos. Cuando el Ruá vino a reposar sobre ellos, ellos profetizaron en ese momento, pero no después. Habían dos hombres que se quedaron en el campamento, uno llamado Eldad y el otro Medad. Y el Ruá vino a reposar sobre ellos. Ellos estaban entre los que tenían que salir a la tienda, pero no habían ido. Y ellos profetizaron en el campamento. Un joven corrió y se lo dijo a Moshe: ¿por qué 70 ancianos? ¿Por qué 70 ancianos? El Eterno maneja perfectamente la numerología. El Eterno, hay un propósito también, hay una simbología, una representación en cada una de las cosas que el Eterno hace. Y estos 70 ancianos representan a los 70 que conformaban la familia de Jacob cuando descendieron a Misraim. 70. Con 70 los voy a instruir. Con 70 los voy a organizar. Con 70 yo voy a garantizar el bienestar. Y voy a aliviar no solamente la carga que he puesto sobre Moshe, sino que el mismo Ruá que puse sobre él también estará sobre cada uno de estos ancianos. El mismo Ruá que el Eterno ponga sobre ti con ocasión a la obediencia que has tenido, al llamado que has tenido, a la responsabilidad o al ministerio que has asumido, de ese mismo Ruá el Eterno pondrá sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos, sobre los hijos de tus hijos y sobre toda tu cera para honrarte. Y todas las generaciones sabrán que el Elohim de tu padre es el mismo Elohim de nuestros ancestros Abraham, Isaac y Jacob. El Elohim de todas las generaciones. Un joven corrió y se lo dijo a Moshe: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Yahoshua, el hijo de Nun, dijo desde su juventud, había sido el asistente de Moshe. Respondió: mi Adón, mi señor Moshe, deténlos. Pero Moshe respondió: ¿eres tú tan celoso en protegerme a mí? Yo quisiera que todo el pueblo de Yahweh fueran profetas. Quisiera que Yahweh pusiera su Ruá en todos ellos. Es la voluntad del Eterno. Pero para que el Eterno ponga el Ruá de profeta que ha puesto sobre nuestros padres, tienes que obedecer el llamado. Tienes que cumplir sus mandamientos. Tienes que afinar tu oído para escuchar la voz de Él y obedecerle. Porque Él no quiere solamente oidores, sino también hacedores de su voluntad, hacedores de su bendita palabra, obedientes
a sus caminos, a sus ordenanzas, a sus preceptos, a sus estatutos. Moshe y los ancianos de Israel regresaron al campamento, y Yahweh envió un viento cual trajo codornices del otro lado del mar, y las dejó caer cerca del campamento, como un día de viaje en cada lado del campamento por todo alrededor, cubriendo la tierra a una profundidad de 3 pies. No es una opción probar al Eterno. Desafiar al Eterno no es una opción. Debemos aprender, como dijo Echeliah Shaul, mal llamado apóstol Pablo, he aprendido a vivir en todas circunstancias. He aprendido a vivir en la escasez. He aprendido a vivir también en lo justo, pero también he aprendido a vivir en la abundancia. De modo que todas las circunstancias son permitidas por el Eterno, y a Él sea toda gloria, para moldear nuestro carácter, para formar nuestro carácter, y aprendamos a no renegar de Él en ninguna circunstancia. El pueblo estuvo levantado todo aquel día, y todo el día siguiente recogiendo codornices. La persona que reunió menos, reunió 10 montones. Entonces lo extendieron para ellos mismos en todo alrededor del campamento. Pero mientras la carne aún estaba en sus bocas, antes que la hubieran masticado, la furia de Yahweh se encendió contra el pueblo, y Yahweh golpeó al pueblo con una terrible plaga. Por lo tanto, esa plaga fue llamada Kibro Hadataba, sepulcros de lujuria. ¿Acaso mi mano se ha acortado? ¿Acaso el Eterno Yahweh Sebaot no puede sanar tu enfermedad? ¿Acaso la mano, el brazo de Yahweh, que es Yahshua HaMashiach, no puede darte o suplir las necesidades que tú tienes? La necesidad de tener una casa, la necesidad de tener un vehículo, la necesidad de traerte la provisión para que tu hijo estudie o para que tu hija estudie. ¿Acaso se ha cortado la mano del eterno Yahshua HaMashiach para hacer un milagro en tu vida? Solo permanece pidiéndolo y esperando, y Yahweh te lo concederá. Pero mientras la carne aún estaba en sus bocas, antes de que se hubiera masticado, la furia de Yahweh se encendió contra el pueblo y golpeó con una plaga. Pero por lo tanto esa plaga fue llamada Kibro Hatabá, sepulcros de lujuria. De Kibro Hatabá el pueblo viajó a Ezeró y se quedaron en Hazeró. No solamente la lujuria o el desafío al Eterno, sino que también vino otra prueba más también. Después de la manifestación de esas proezas y esas hazañas que el Eterno hizo para sacar a nuestros ancestros, para sacar a nuestro pueblo de Misraín, de Egipto, Miriam y Aarón comenzaron a criticar a Moshe a causa
de la mujer etíope, con la cual él se había casado, porque de hecho se había casado con una mujer etíope. Ellos dijeron: ¿es verdad que Yahweh solamente ha hablado con Moshe? ¿No ha hablado él con nosotros también? Y dice que Yahweh los oyó. Mucho cuidado con lo que hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Mucho cuidado con las cosas que pensamos, que no solamente ofenden al profeta, que no solamente ofenden al siervo del Altísimo, sino que trascienden mucho más allá y que ofenden al creador de los Shamaín y de la tierra, que ofenden a Elohim, a Yahweh Sebaot. Ellos dijeron: es verdad que Yahweh solamente ha hablado con Moshe. Ahora este hombre Moshe era muy manso, más que nadie en la tierra. El hombre más manso de la tierra. Estaban criticando o murmurando, practicando la Lashon Hara, lengua maligna, sobre el hombre más manso sobre la tierra. De repente Yahweh les dijo a Moshe, a Aarón y Miriam: salgan fuera, ustedes tres, al tabernáculo del testimonio. Los tres salieron. Yahweh descendió en la columna de nube y se paró a la entrada del testimonio, del tabernáculo del testimonio. Él llamó a Aarón y Miriam y ellos ambos fueron hacia adelante. Él les dijo a ellos: escuchen a lo que yo digo. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo, Yahweh, me hago conocido a él en una visión. Yo hablo con él en un sueño. Pero no es de esa forma con mi siervo Moshe. Él es el único que es fiel en mi casa completa. Con él yo hablo cara a cara y claramente, no en enigma. Él ve la imagen de Yahweh. Así que, ¿por qué no tienen temor de criticar a mi siervo Moshe? La furia de Yahweh se encendió contra ellos y entonces él se fue. Pero cuando la nube fue levantada de encima de la tienda, Miriam tenía Zará, tan blanco como la nieve. Aarón miró a Miriam y ella estaba blanca como la nieve. Aarón dijo a Moshe: oh, mi Adón, mi Señor, por favor no nos castigues por este pecado que hemos cometido tan estúpidamente. A veces ocurren, el hombre padece de Zará, sin entender que es producto del mal comportamiento, de haber practicado la Lashon Hara, lengua maligna, de haber murmurado contra sus padres, de haber murmurado contra su madre, de haber murmurado contra sus hermanos, de haber murmurado contra el roe o el pastor, de haber murmurado contra el profeta que el Eterno levantó para bendecirlo, para declarar palabras de bendición sobre ellos mismos. De modo que Miriam tuvo que salir fuera del campamento para no contaminar al pueblo. Tienen que ser aislados por 7 días, producto de sus malos pensamientos o sus malos comportamientos. Y queda la evidencia del proceso. Tienes que ser apartado, tienes que ser apartada para no contaminar al resto del pueblo.
Por favor, no dejes que ella esté como uno que nace muerto, o su cuerpo medio comido cuando sale de la matriz de su madre. Moshe clamó a Yahweh: oh Yahweh, te suplico por favor, sánala. Moshe, aún siendo víctima, aún siendo objeto de aquella murmuración, sin embargo, Moshe intercedió por Miriam y también por Aarón. Yahweh respondió a Moshe: si su padre hubiera sencillamente escupido en su cara, no se escondería ella de vergüenza por 7 días. Así que deja que ella sea echada del campamento por 7 días. Después de eso, ella puede ser traída de regreso. Si tú eres bendecida por tu esposo, si tus hijos están siendo bendecidos por la obediencia de tu esposo, ¿por qué tienes que murmurar contra él? ¿Por qué tienes que practicar la Lashon Hara contra tu esposo? Si a través de él tú estás siendo bendecida, si a través de tu esposo tus hijos están siendo bendecidos, si a través de tu esposo tus hijas están siendo bendecidas, ¿por qué tienes que practicar la Lashon Hara? Pues ni siquiera Miriam y Aarón pudieron ser salvos de las consecuencias de la murmuración y la Lashon Hara. Debes de aprender no solamente a reconocer las autoridades, sino también a sujetarte y a respetarlas, a honrarlas. Respetar las autoridades, reconocerlas. El hombre será la cobertura de la mujer y Yahshua será la cobertura del hombre. Es vertical, no es horizontal. El aceite cae primero en la cabeza del Cohen, y luego desciende a la barba que representa a la mujer, y luego a la vestidura que representa a sus hijos, a su cera, a su descendencia. Miriam fue echada del campamento por 7 días y el pueblo no viajó hasta que ella fue regresada. Es decir, que cuando padeces de Sará, entonces hay estancamiento, no avanza el pueblo, no avanzan tus hijos, no avanza la familia. Trae atraso, trae como consecuencia el atraso, el estancamiento. No pudo avanzar el pueblo durante estos 7 días. Y después el pueblo fue a Hazerot y acampó en el desierto de Parán, Hatarak, Balajotega. Una de las características o extrema humildad de Moshe, que caracteriza, o una de las acciones que caracteriza la extrema humildad de Moshe, y dice que fue el hombre más manso, era extremadamente humilde, más que cualquier otra persona sobre la tierra. Él era bajo de en sus propios ojos y era el más paciente de los hombres. Moshe era aún más humilde que los ancestros.
Su humildad no era debida a ninguna debilidad, falta o inferioridad de la cual era consciente. Moshe sobresalió en todas las áreas, combinando todas las cualidades deseadas por las personas. Podemos ver, no era porque por su debilidad o en alguna área, no. Su carácter, después de aquel proceso de 40 años en el desierto donde fue formado su carácter. Y no fue porque no tenía recursos, fue príncipe. Misraim fue príncipe. Moshe fue rico. El Eterno le reveló a él una cantera de zafiro de la cual pudo extraer abundantes riquezas. Moshe fue extremadamente fuerte y un soberbio general. Personalmente mató al poderoso rey, al rey Og. Su rostro fue iluminado con los rayos de gloria celestial y su apariencia majestuosa. La anchura y profundidad de su conocimiento no fue equiparada por ningún mortal. Tuvo acceso a todos excepto uno de los 50 portales de sabiduría. Y así logró discernimiento no concedidos a ningún otro hombre. Todo lo que él decretó fue ratificado por el Eterno. El Todopoderoso realizó milagros revelados por él. 2 veces el sol se mantuvo quieto para él. Cuando peleó contra el innombrable y nuevamente en sus guerras contra Sihón y Og. A pesar de ello, fue dicho de Moshe: hay 3 tipos de leprosos, cada uno de los cuales ciertamente se siente humilde. Moshe fue más humilde que todos. Su modestia y paciencia por toda su vida fueron extremas. Cuando le fue pedido por el Todopoderoso convertirse en el líder del Bené Israel, del pueblo de Israel, solicitó: por favor, envía a algún otro. Cualquier otro se hubiese sentido orgulloso de que lo estaba llamando para que fuera el líder del Bené Israel, del pueblo de Israel. Porque él no se consideraba a sí mismo digno de asumir esta tarea. Cuando Eldad y Medad profetizaron que no, Moshe, sino su sucesor traería a los judíos a Eres Israel, a la tierra de Israel, él no estuvo afligido, más bien se regocijó de que estos hombres se habían vuelto profetas. Cuando Corá y sus hombres se rebelaron en contra suyo y Moshe deseó hablar a los rebeldes Datán y Abirán, él no mandó que ellos vengan a mí. Yo no estoy obligado a ir a ellos. Más bien, él personalmente fue a Datán y Abirán, se dirigió a ellos suave y modestamente e ignoró sus descaradas réplicas. ¿Cómo fue posible para Moshe ser el más humilde de todos los hombres a pesar de sus excepcionales talentos y logros? Más bien, más que ningún otro, Moshe entendió que tuya, oh Yahweh, es la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad para todo lo que está en el cielo y sobre la tierra es tuyo. Tuyo, Yahweh, es el gobierno y tú eres exaltado como cabeza sobre todo. Más profundo el conocimiento de una persona del Eterno, más claramente comprende lo que logra es totalmente insignificante en comparación con todos los beneficios que constantemente recibe de él. Ve a sus obsequios o talentos no como una fuente de orgullo, sino más bien como una responsabilidad para ser utilizada en el servicio del Eterno. Aquellos que se enorgullecen
Aquellos que se ensoberbecen por tener un talento, por tener una voz excepcional, por tener quizás el favor o la gracia del Eterno, no. Más bien, Moshe consideró que todo lo que él tenía, el favor, la gracia, sus talentos, era porque el Eterno le había placido ponerlo en él. Y por lo tanto, todos esos talentos, todas esas cualidades estaban al servicio de aquel que lo llamó. La inigualada humildad de Moshe fue una de las virtudes que le causaron merecer la experimentación de la Shejina, la divinidad, más que cualquier otro hombre, y ser escogido como el transmisor de la divina Torah. Es una de las características, ministros, moré, maestros, shaliachim, conocidos como apóstoles. Para recibir la Torah, primeramente tienes que cumplir con esta cualidad o este carácter de Moshe, que es tener la humildad para recibirla. Aquel ministro, pastor, shaliach, emisario o apóstol que no tenga la humildad, no recibirá o no se entregará la Torah en sus manos. Tienes que tener la humildad que tuvo Moshe, por lo menos tener la suficiente humildad para poder ser digno de recibir la bendita Torah de Yahweh. Siguiente. Miriam, por supuesto que esto trajo como consecuencia la ira del Eterno, y trajo como consecuencia también pues la disciplina que hubo que aplicar sobre Miriam por la murmuración, y que trajo Sará sobre Miriam. Yo quiero realmente en este tiempo darle gracias al Eterno por esta oportunidad que me ha permitido compartir con ustedes de estas enriquecidas enseñanzas. Ha sido de gran bendición para mi vida, para el ministerio, para esta casa tan hermosa que es la Mesiánica Israelita Esmirna, y espero que también sea de gran bendición para cada uno de ustedes en este tiempo tan hermoso, que sea de muchísimas bendiciones. Quiero darles pues las gracias por este tiempo que han dedicado en compartir y recibir esta hermosísima enseñanza. Para ello pues quiero desearle Shabbat Tov, un feliz inicio de semana de bendiciones, llena de abundantes y enriquecidas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Y para culminar voy a recitar la bendición arónica sobre cada uno de ustedes. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y para recitar la bendición. Y para que Yahweh bismerega, Yahweh panaveleca viguneka, Isa Yahweh panaveleca bella se leca shalom. Y Yahweh les bendiga y les guarde, y Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les muestre su favor. Y Yahweh levante hacia cada uno de ustedes su rostro y ponga shalom. Amén y amén. Bendiciones para cada uno de ustedes, y que esta enseñanza sea de edificación, de fortalecimiento para ustedes, para su casa y para toda su cena.
Ahora quiero compartir con ustedes pues esta exaltación, esta danza para honrar la presencia de nuestro Adón, la presencia de nuestro Adonai, de nuestro realmente, de nuestro amo, de nuestro Redentor Yahshua HaMashiach. Quiero ahora pues que se deleiten en la presentación de esta hermosa danza que tenemos hoy para ustedes. Espero que se deleiten, así como también nos hemos deleitado en medio de esta enseñanza, en medio de esta hermosísima presencia, esta chequina de la presencia de nuestro Creador Yahweh Sebaot. Quiero agradecerle, invitarle para una próxima oportunidad y que podamos compartir otra próxima enseñanza.